Quiero saludar esta noche a cada uno de mis hermanos que están tanto en la pantalla número 1 en Facebook como en la pantalla número 2 que tengo aquí, mis hermanos de Zoom. Con mis hermanos de Facebook vamos a tener una exposición más o menos de unos 30 o 35 minutos y luego nos quedamos para las preguntas y el desarrollo del tema con nuestros hermanos que están en Zoom conectados también de diferentes partes del mundo. Agradeciéndole a Dios por la oportunidad y porque ya nos ha permitido llegar a un sábado más. No sé cómo se escucha el audio aquí en la pantalla número 1 de Facebook, me hacen saber. Hoy tenemos el estudio de Daniel, el capítulo 7. Estamos estudiando Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2. Y permítanme leer con ustedes, voy a abrir la Biblia en Daniel capítulo 7. Abran sus Biblias allí y vamos a meditar un momento en el verso número 6. Dice así Daniel 7:6. Dice así, aquí en la pantalla número 2 en Zoom están apareciendo las imágenes que nuestro hermano, el pastor Rolando, está poniendo allí. Se ve magnífico, mi hermano. Y yo voy a tratar aquí de poner también algo. Y dice el verso número 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El texto que acabo de leer indica claramente el surgimiento de la tercera bestia. El tema pasado hablamos acerca de la segunda bestia surgida en Daniel capítulo 7 y que la segunda bestia era el doble imperio de los medos y de los persas. Este imperio, de hecho, que reemplazó al imperio de Babilonia, también iba a ser reemplazado por el imperio de Grecia. En el capítulo 2 del libro de Daniel también encontramos, ¿verdad?, al imperio de Grecia, que también representa un metal, ese imperio que surgió en el año 331 hasta el año 168. Es el tercer imperio, el imperio de Grecia. De hecho, les recomiendo un libro, hermanos. Miren acá, mis hermanos de Zoom, como mis hermanos de la página también de Facebook. Este libro, su título es Grecia Antigua. Aquí habla del arte griego a través de los siglos, toda la historia de Grecia. Este libro documenta especialmente lo que aconteció desde la fundación hasta la caída del imperio griego. Este es un magnífico libro que nos habla acerca de la historia universal. ¿Sí? Ahí pueden ver ustedes grandes civilizaciones. Aquí está Grecia Antigua, el arte griego a través de los siglos. Cuando ustedes estudian este material, van a ser expertos en la historia del imperio griego. ¿Cómo nosotros sabemos que la bestia tercera que aparece en Daniel 7:6 representa a Grecia? Existen por lo menos 2 argumentos que voy a usar. El primer argumento por el cual nosotros sabemos que Grecia es el tercer imperio es porque cuando tú lees la historia del imperio griego, es el único imperio que destruyó a los medos y a los persas en el año 331. Y es el poder que se posicionó después de destruir a los medos y a los persas. Hablábamos que el primer poder era Babilonia, el segundo Medo-Persia, y ahora estamos en la tercera bestia, que es nada más y nada menos que el poder de Grecia. Ese es el primer argumento. La propia historia nos ha demostrado que el imperio griego fue el que derribó al imperio de los medos y los persas y se posicionó los griegos desde el 331 a.C. hasta el 168 a.C. No existe otro imperio que haya derribado a los medos y a los persas y haya tenido ese dominio. Por lo tanto, este es el primer argumento que tenemos, que la historia nos afirma eso. El segundo argumento por el cual creemos que los griegos son el poder que derribó a los medos y a los persas, y son estos el poder que se usó, es porque lo dice la Biblia, literalmente lo dice, y yo quisiera que ustedes lean conmigo
el capítulo 8 del libro de Daniel. Daniel capítulo 8, permítanme leer el verso número 21. Cuando ustedes estudian Daniel capítulo 8, van a ver que hay dos bestias en Daniel capítulo 8. La primera bestia es un carnero y la segunda bestia es un macho cabrío, un chivo. Ahora, escuchen bien. Cuando ustedes van a leer esa visión que ve en el tiempo del rey Belsasar Daniel, el versículo 20 va a decir que el carnero representa nada más y nada menos a Medo Persia y que el macho cabrío representa al imperio de Grecia. Lo dice en el verso 21. Miren lo que dice Daniel 8:20. Ustedes van a ver que en Daniel 8 hay una pelea. El primero que sale peleando es un carnero que destruye a todo el que se lo presenta, y él destruye y él reina. Y no hay nadie quien pueda destruir al carnero. Ese carnero, el verso 20, dice así: en cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persia. Saben que este poder de Medo y Persia era un poder que se instauró y nadie podía hacerlo frente. Pero ustedes van a ver en Daniel 8 que de pronto viene un macho cabrío casi volando. Ahí está en la foto en zoom, el macho cabrío viene y golpea al carnero que estaba como el que nadie lo podía derrotar. El carnero es herido por el macho cabrío y es caído al piso y no hay quien lo auxilie. Y este macho cabrío representa a Grecia y al rey de Grecia. Miren lo que dice Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Recuerda que el macho cabrío tiene un cuerno y ese es el rey primero. Ese rey primero, según la historia, es nada más y nada menos que Alejandro el Grande, el cual a su muy temprana edad pudo conquistar gran parte de su territorio con una velocidad impresionante. Es que este hombre llamado Alejandro era un hombre extraordinario, muy inteligente, sabio. De hecho, la preparación de Alejandro Magno, su padre desde muy temprano le buscó uno de los mejores instructores que le educó en política, que le educó en la astronomía, que le educó en la filosofía. ¿Saben cómo se llamaba el maestro de Alejandro Magno? Era Aristóteles. ¿Han escuchado hablar de este gran personaje llamado Aristóteles, un gran filósofo? Es uno de los grandes filósofos también que menciona acá en el periodo de Grecia. En Grecia, de hecho, se diferenciaba de otros pueblos porque tenía hombres muy pensadores. Y así que Alejandro Magno fue formado y educado en la más alta política de aquel tiempo. Él sabía de estrategia militar, manejaba armas. Él era un hombre extraordinario, muy inteligente. Por eso es que en la Biblia aquí está la representación también de Alejandro Magno. La Biblia en Daniel capítulo 8, versículo 21, habla del surgimiento de Alejandro, es que fue el rey primero, el que se sobresale, y ustedes van a ver que este rey primero tiene un cuerno, y cuando ese cuerno es quebrado, salen 4 cuernos en su reemplazo. Pero en Daniel capítulo 7, el verso número 6, dice que esta bestia, que es la bestia tercera, que es Grecia, tiene 4 cabezas. Miren que en Daniel 7:6 tiene 4 cabezas y en Daniel 8:21 tiene 4 cuernos, son los mismos. En Daniel 7 aparece Grecia, en Daniel 2 aparece Grecia, en Daniel 8 aparece Grecia. Proféticamente Grecia se tenía que levantar. Este es el argumento más fuerte por el cual yo creo que el tercer imperio es Grecia. Saben que hay algunos micrófonos encendidos, hermano, allá en Zoom, que están interrumpiéndome aquí, o quizás me tenga que sacar los audífonos para no escuchar. Ya. Entonces, si me permiten, yo quisiera mencionar otro argumento. He puesto el punto histórico, que es muy fuerte. He puesto el punto bíblico, que es mucho más fuerte, porque en la Biblia encontramos con nombre y apellido que la tercera bestia representa así al imperio de Grecia. Así que Grecia no es irrefutable.
Y otro argumento por el cual creemos que es Grecia es porque no hay discusión entre los teólogos. Puede ser tu presbiteriano, mormón, testigo, adventista, reformado, evangélico, lo que sea. Siempre todas las denominaciones que estudian escatología llegan a la conclusión de que Grecia es el tercer poder que ha surgido dentro de la visión de Daniel 7 y de Daniel 2. Si está claro hasta aquí, permítanme avanzar un poquito. Quiero yo meditar un poquito sobre el marco histórico. Grecia, de hecho, es un representado en Daniel capítulo 7, más o menos como un animal. Voy a simplificar, aquí tengo una foto más o menos que representa el leopardo, sus cabezas ahí, aunque aquí hay un diseño con 7 cabezas, en sí Grecia solamente tenía 4. Esas 4 cabezas representan los líderes que se levantarían de ese imperio. La cabeza en sí es un dirigente, un líder, ¿verdad? Ustedes van a ver que cuando Alejandro Magno, según la historia, cuando ustedes van a estudiar la historia de Alejandro Magno, ustedes van a encontrar a Alejandro Magno muriendo muy temprana edad, y en su reemplazo se levantaron 4 generales que dividieron el territorio que gobernaba Alejandro Magno y se repartieron entre ellos. Esto representa los 4 cuernos que salieron cuando se cayó el cuerno grande en Daniel 8. Esto representa las 4 cabezas que aparece en esta bestia que se aparece a un leopardo. Los 4 generales que se dividieron, ¿verdad? Y bueno, Casandro, ¿qué dice? Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo son los 4 generales que dividieron el imperio de Grecia. Y yo quisiera un poquito hablar sobre el imperio seleucido, de dónde vinieron el imperio seleucido, de dónde surgió Antíoco. Y yo quiero comentar un poquito en el marco histórico que va a ser de muchísima importancia. Miren, hermanos, no se necesita, yo no estoy en contra de la educación. De hecho, yo les hablo de una manera autodidáctica, pero la educación está a la altura de todos. Hoy día ustedes se pueden informar de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Yo quisiera mencionar algo muy importante acá. Pongan atención. En este periodo del Imperio de Grecia, ¿sí? Es el periodo cuando se escriben 7 libros que no están incluidos en la Biblia que manejamos nosotros los evangélicos. En el tema pasado, recuerden que en el tema pasado hablamos que en el tiempo de los medos y de los persas se terminó de escribir el canon del Antiguo Testamento. He probado con fuentes históricas, he citado a judíos, he citado a varios autores. Te recomiendo ver el tema pasado sobre la segunda bestia para que entiendas esta. Fue en ese periodo del rey Artajerjes cuando se terminó de escribir todos los libros que componen el Antiguo Testamento. Te invito a compartir el video para que pueda llegar con mayor claridad a todos nuestros hermanos que están interesados en estudiar profecía. Ahora, en este periodo de los medos y de los persas, se terminó de escribir los libros del Antiguo Testamento, según la confesión inclusive de Flavio Josefo en el libro Contrapión, párrafo 1, libro 1, párrafo 8. Ustedes pueden descargar esta cita y pueden encontrar que Flavio Josefo menciona inclusive con gran exactitud el periodo del tiempo cuando se terminó de escribir el canon en el periodo de los medos y los persas. Y el Antiguo Testamento se terminó de escribir en 2 idiomas, en el hebreo. Todos los libros que se escribieron en hebreo fue antes de la deportación a Babilonia. Cuando los judíos se fueron a Babilonia y estuvieron por más de 70 años, volvieron con un idioma diferente, hablando el hebreo aramaizado o la lengua caldea, la lengua aramea. Y los libros que se escribieron después de la deportación de Babilonia se escribieron en el idioma arameo.
Por eso es que ustedes van a encontrar que el Antiguo Testamento se escribió en dos idiomas. Los libros antes de la diáspora en hebreo, los libros después de la diáspora en arameo. Y ustedes van a encontrar que de pronto viene un imperio que se llama el imperio de Grecia. Grecia juega un papel muy importante en todo lo que va a surgir después. No hay un imperio más peligroso que el imperio de Grecia. ¿Por qué? Porque lo que los griegos hacen es enseñar tres cosas. Enseñaron su idioma, ellos a los pueblos que conquistaban, los obligaban a hablar el idioma de ellos, el idioma arameo, griego. Segundo, les trataban de imponer su religión, su filosofía, ¿sí? Y tercero, su cultura. Los griegos no son como los babilónicos que estuvieron conquistando a los judíos y a otros pueblos y no les imponían nada. Los medos, a ver, hay que cerrar el micrófono, hermanitos, en Zoom, por favor, cierren el micrófono. Me desconcentran de la hilación que estamos dando. Les dije de nuevo, les voy a decir de nuevo. Medo Persia, Babilonia no imponen nada sobre los pueblos que conquistan, pero los griegos lo primero que ponen es su religión. Obligan a los pueblos a creer como ellos. Segundo, ponen su cultura. Tercero, ponen su idioma. Ustedes van a ver que en el tiempo de los medos, en el tiempo de los griegos, los judíos perdieron de alguna manera gran parte de su idioma y es por eso que ellos adoptaron un idioma que no era propio de los judíos, el idioma griego. Ustedes van a ver que después que viene el imperio de Grecia, fue que empieza a enseñar todo el idioma, ¿sí? Todo el idioma dentro de los pueblos y dentro inclusive del pueblo judío. Tal es así que en los tiempos de Ptolomeo IV Filadelfo, no existía en Alejandría un solo judío que sabía el idioma hebreo. Por lo menos había 500,000 judíos en Alejandría que todos hablaban el idioma griego. Por esa razón se hace la primera traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al idioma griego. ¿Sí? Los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, fueron traducidos en el tiempo de Ptolomeo II, que tenía su bibliotecario allá en Alejandría llamado Demetrio. Este hombre manda a traducir la Biblia, que estaba en hebreo y en arameo, al idioma griego. La traducción de la Septuaginta griega es una traducción, no es un canon, es una traducción. Un canon, el canon ya estaba hecho. Lo que hace Ptolomeo II, Filadelfo, es traer 70 sabios y traducir la Torá al idioma griego, porque la gente propiamente judía y todos los griegos querían y ya sabían, solamente dominaban el idioma griego. Ustedes dirán, ¿por qué el Nuevo Testamento se escribió en griego? ¿Por qué? Porque los judíos netamente habían sido plagados con su idioma griego, ¿verdad? Por eso es que el Nuevo Testamento es escrito en lengua griega. No es escrito en lengua aramea ni en lengua hebrea, el Nuevo Testamento. Es escrito en griego. Los griegos pusieron su lengua. Y es por esa razón que se hace la Septuaginta griega. La Septuaginta griega, o la traducción de los 70, es cuando se traduce la primera Biblia del Antiguo Testamento, obviamente porque el Nuevo Testamento no existía, se traduce al idioma griego. A esta traducción se le conoce como la Septuaginta griega. Hay algunos estudiosos que dicen que todos los libros fueron traducidos por los 70. No, solamente los 5 libros, según la carta de Aristeas. Aristeas, que es un poeta, un escritor inclusive del tiempo de los griegos, él dice que esa traducción no se hizo todo el Antiguo Testamento, sino solamente
la Torá. Los 5 primeros libros fueron lo que tradujeron los 72 sabios que vinieron de Jerusalén, y que los demás libros fueron traducidos y colocados no por los 70, sino por otras personas que no se sabe muy bien quién hizo, pero lo que se sabe es que estos se hicieron en el tiempo de Ptolomeo VII, muchos años después. Ahora, yo quiero que ustedes piensen, imaginen conmigo que esta es la Septuaginta griega, la que hicieron allá en Alejandría, ¿sí? En el tiempo de los griegos se escribieron 7 libros que no incluían en el canon bíblico, porque en el canon bíblico se terminó de escribir, se selló en el tiempo de los medos y los persas, y todos los libros que se escribieron allí fueron escritos en lengua aramea y hebrea, pero de pronto en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los macabeos, se empezaron a escribir 7 libros más, y estos libros no fueron incluidos dentro del canon. No fueron incluidos dentro del canon. Pero, de alguna manera, los judíos helenos o los judíos que vivían fuera en la diáspora en Alejandría habían hecho esa traducción, y esos libros lo incluyeron en la Septuaginta griega. No lo hicieron los 70, esto fue posterior, porque los 70 lo único que tradujeron fue la Torá. Y fueron posteriormente, años después, que se colocaron 7 libros aparte. Esos 7 libros tienen el nombre como Primera, Segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith. Esos 7 libros, Sabiduría, fueron libros que nosotros los conocemos como libros apócrifos o libros deuterocanónicos, que significan sencillamente de autores no conocidos o desconocidos. La primera razón por la cual se rechazaron esos libros en el canon que estaba en Jerusalén fue porque el canon había sido cerrado en el tiempo de los medos y de los persas, en el tiempo del rey Artajerjes. Segunda razón es porque estos libros fueron libros tardíos que se escribieron después del cierre del canon, y porque son libros que se escribieron en una lengua no propia a lo que se terminó de escribir el Antiguo Testamento. Esta lengua ya viene a ser la lengua griega. Entonces la Septuaginta, todos los libros que fueron incluidos en la Septuaginta griega, que son 7, estos libros originalmente se escribieron en griego, y los judíos no iban a aceptar por el motivo de que era una lengua que ellos no habían escrito el canon del Antiguo Testamento. Por tal motivo, estos libros fueron rechazados en el verdadero canon, ¿sí? No existe otro canon. La traducción de los 70 es la traducción que colocó estos 7 libros tardíos de autores inciertos, contando cosas interesantes. Yo les recomiendo leer a ustedes los 7 libros apócrifos, los 7 libros deuterocanónicos. Son libros históricos excelentes. Yo los leo, sé lo que trata, es muy interesante, examino todo, retengo lo bueno, no lo uso como palabra de Dios, pero sí lo uso como un marco histórico para ver lo que pasaba en el tiempo de los medos, en el tiempo de los griegos. Ustedes van a encontrar la historia de los macabeos, la purificación del templo después de la invasión de este personaje llamado Antíoco Epífanes. Van a ver el origen de la fiesta de Hanukkah y todas esas cosas, ¿verdad? Y el desastre que aconteció. Mire, si yo me pongo a hablar un poquito sobre lo que aconteció en ese imperio del tiempo de Grecia, yo tardaría horas y horas dando seminarios históricos nada más acerca de lo que aconteció allí, ¿sí? Cosas muy espeluznantes y cosas buenas también que sucedieron. Pero lo que les digo es que en el tiempo de Grecia fue que se escribió 7 libros, y esos libros no fueron aceptados como palabra de Dios. Uno de los autores del libro Contrapión, o el autor del libro Contrapión, llamado Flavio Josefo, él en su libro menciona y dice que existen otros libros que se escribieron después del periodo de los medos y los persas, pero que esos libros no son considerados como palabra de Dios por ser libros tardíos, y porque esos libros no fueron considerados como palabra de Dios. Pero Flavio Josefo menciona en su libro
Contrapión, que los libros que fueron escritos hasta el periodo del rey Artajerjes, o sea, en el periodo de los medios y los persas, son libros que ellos son capaces inclusive hasta de morir, ¿sí? Así que aquí hay una cosa muy importante. Hay dos versiones de la Biblia hoy en día, versiones hay muchas, pero hay dos tipos de Biblia. Una es la Biblia de la Iglesia Evangélica, que tenemos pues en el Antiguo Testamento 39 libros, ¿verdad? Y son los libros que se escribieron los 39 en el tiempo de los medos y los persas. Esos libros nosotros creemos que son palabra de Dios. Correcto, Lupita, en el tiempo intertestamentario. Pero los otros libros, 7 libros aparte, fueron escritos, como dice Lupita, en el tiempo intertestamentario, después del cierre del canon, en otro idioma. Y esos libros son libros que contradicen en sí, en cierto modo, a la Biblia. Y un día podemos hacer un video solamente mostrándoles las contradicciones de los 7 libros que se escribieron después de la diáspora, después del cierre del canon, versus la Biblia. Podemos hacer una comparación extraordinaria. No digo que todo lo que dicen esos 7 libros está mal. Hay muchas cosas que son muy valiosas. Les animo a leerlo. No lo rechacen sin haber leído. Pero yo sí lo rechazo porque yo para rechazar algo primero tengo que leerlo. Entonces, si ustedes leen el libro, por ejemplo, de Macabeos, empieza el escritor de Macabeos diciendo que ese libro fue escrito en el tiempo que no existían los profetas. La pregunta es, si no existieron los profetas, ¿quién inspiró ese libro? Entonces, tiene inconsistencias históricas, habla acerca de darle culto o darle regalos a los muertos, limosnas a los muertos, cosas que la Biblia contradice en gran manera. Pero por marco histórico, en el sentido histórico, es muy bueno, habla cosas muy buenas en el marco histórico. Así que léalo como información extra, pero no como palabra de Dios, ya que varios párrafos de esos libros contradicen de una manera literal a la doctrina bíblica, a los 39 libros. Así que hay dos grupos. El grupo que aceptó los 39 libros que fueron escritos hasta el tiempo del rey Artajerjes en la época de los medos y los persas, y el otro grupo que aceptaron los 7 libros más que se escribieron ya en el periodo de los griegos, cuando se había cerrado el canon, en este tiempo cuando hablaban los judíos un idioma tardío en lengua griega. El Nuevo Testamento no se escribió en griego, se escribió en hebreo y en arameo, así que estos libros se escribieron posteriormente cuando los griegos ya estaban allí. Esto yo quiero que ustedes sepan muy bien. ¿Se bloqueó mi micrófono? ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, prosigo. Entonces hay otro, como les dije, este grupo de aquí ha aceptado lo que hizo un hombre llamado, ¿saben que el que hizo esta acumulación de libros acá, el que armó esta traducción, no fue ni siquiera un judío, un cristiano, por así llamarlo, alguien que teme a Dios? Esto fue hecho por un hombre pagano llamado Ptolomeo II Filadelfo. El que hizo esa traducción, el que ordenó hacer esa traducción fue un hombre griego, un hombre que no creía ni siquiera en Dios, ni siquiera fiel. Entonces, este canon que hizo, que le llaman canon, porque para mí no es un canon, porque es una traducción, nada más, copiar de un idioma a otro, no es un canon, es una traducción que se hizo. Así que la Iglesia Católica, por ejemplo, ha aceptado la segunda línea, la que hizo Ptolomeo IV Filadelfo. Nosotros no hemos aceptado eso, hemos aceptado solo 39 libros, aunque ellos lo han sumado más 7 que llegan a 42 libros, ¿verdad? 42, si no me equivoco, o 46 sería, ¿no? Sumándole 39 más 7. Entonces, yo que soy buenísimo en la matemática, pero bueno, ya. A ver, mi hermanito que estás en Zoom, si podemos concentrarnos, por favor, podemos seguir. Entonces, bueno, yo lo que quiero ver es el marco histórico. Ahora, yo no sé qué voy a hacer porque no voy a quedarme todo el tiempo aquí vamos a terminar acá y vamos a entrar un poco más, quizás a desmenuzar todo lo que estamos diciendo con nuestros hermanos que están en Zoom en la pantalla número 2. Lo que quiero afirmar claramente es que los judíos fueron helenizados
con su idioma, con el lengua. Y yo les voy a mostrar, que haya tiempo, les voy a mostrar cómo afectó el idioma griego con la lengua hebrea, que fue tan diferente. Y si el idioma griego no hubiese existido y el Nuevo Testamento se hubiera escrito en idioma hebreo, tendríamos una mejor comprensión de las escrituras y no habría muchas denominaciones que pelean entre ellas. El problema está porque el idioma griego fue el que influenció, ¿verdad? En el siglo I lo que más se usaba es la Septuaginta griega en ciertos lugares, pero en el templo no se usaba eso. De hecho, los judíos no aceptarían dentro de las escrituras o dentro del templo una lengua que para ellos era una lengua pagana en el siglo I, por así llamarlo. Pero bueno, voy con esta razón muy importantísima. Como yo les dije que los griegos lo primero que hicieron era su idioma, colocar su idioma, fregaron, como se dice en Perú aquí. Muchas doctrinas surgieron a partir de ahí solamente por el idioma. Y yo tengo por ahí un Strong, también tengo lo que es la concordancia bíblica, exuasiva de la Biblia, y vamos a comparar palabras que de alguna manera afectaron muchísimo la doctrina. Hoy quizás no me meta en esto, porque si me meto nos vamos a desviar un poco el tema. Lo segundo que quiero afirmar es que en el tiempo de los griegos culturizaron a los judíos, pusieron su cultura, y al poner la cultura griega dentro de un pueblo judío, afectaron mucho en cuanto a la creencia, demasiado. Y miren, dentro de la cultura afectaron mucho. Y es más, trataron de poner no solo eso, sino también su creencia. Yo les voy a decir una cosa que ustedes, quizás algunos lo saben, y al que no sabe le enseño, y al que sabe le refresco la memoria. Ustedes van a ver que el tema, por ejemplo, de la inmortalidad del alma, que hoy en día cree la iglesia evangélica en un 80% cree en la inmortalidad del alma, la iglesia católica en un 100% cree en la inmortalidad del alma, todas las denominaciones creen en la inmortalidad del alma, y gran parte de los judíos cree en la doctrina de la inmortalidad del alma. Esa doctrina surge dentro del pueblo judío después de la diáspora, en el tiempo de los en el tiempo de los griegos. Yo les voy a decir algo muy interesante. Cuando ustedes van a estudiar la Biblia, ustedes van a encontrar que los judíos, antes de la diáspora y antes de contaminarse con los griegos, ellos no creían en la inmortalidad del alma. El tema de la inmortalidad del alma es post-deportación. ¿Por qué? Porque cuando los judíos se fueron a la diáspora, ellos aprendieron allí la creencia filosófica de la inmortalidad del alma, acuñada por los filósofos griegos, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Platón, quienes son los, así por llamarlos, fundadores del pensamiento de la inmortalidad del alma desde la cultura griega. Yo te voy a dar solamente una cosa muy importante para que veas la diferencia entre lo que es entre lo que es el problema que pasó allí. Permíteme buscar un texto. A ver, permíteme buscar un texto muy interesante. Y si puedo encontrarlo en este momento, lo hago. Miren lo que dice el libro de Salmos 16:10. Dice así: porque no dejarás mi alma. La palabra alma proviene del hebreo nefesh, que indica una persona exteriormente, ¿sí? No dejarás, vamos a traducirlo, porque no dejarás mi cuerpo en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol proviene del hebreo Sheol, ¿sí? Que hace alusión a un sepulcro, a una tumba, no a un lugar donde van los muertos. En la mentalidad judía, Seol era un lugar donde la gente va, sea buena o sea mala. El libro por ejemplo, cuando ustedes van al libro de Génesis, van a encontrar que Jacob dice: yo no quiero recibir consolación por la pérdida de su hijo José, que le engañaron que había muerto. Él dijo: no, déjenme y permítanme llevarme al Seol
este sufrimiento. ¿Sí? Él decía que quiere ir al Seol. Por ejemplo, el libro de Job, el capítulo 14, el verso 13, Job dice con esa enfermedad que tiene que él anhela estar en el Seol. ¿Quién me diera esconderme en el Seol? Dice. ¿Quién me encubriese hasta que te pase tu ira? Él quería estar en el Seol. Y cuando ustedes van en toda la Biblia, van a encontrar, por ejemplo, Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? No, ellos se relacionaban al Seol con la tumba, con el sepulcro, con un lugar donde van los muertos. Pero cuando ustedes van al libro de Hechos, van a encontrar el mismo texto de Salmos 16:10 diciendo, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ustedes van a encontrar la palabra Hades, ya no la palabra Seol. Y aquí viene el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que al decir Hades, sí, en el libro de Hechos, al decir Hades, la mente del griego tiene una mente diferente. La palabra Seol, que significa sepulcro, tumba, un lugar donde van los muertos, un lugar donde no hay memoria, un lugar donde van los buenos y donde van los malos, ¿sí? Al mismo lugar van hasta la resurrección. Claro, cuando ustedes van al libro de Hechos, van a encontrar que el mismo texto que es usado en Salmos 16:10 es usado también en Hechos, el capítulo 2, mencionando que no dejaría su alma en el Hades. Pero al decir Hades, la mente vuela, porque para el griego Hades es un lugar donde hay vida de algo exterior, de algo interior. Miren lo que los griegos creían. Basado en la filosofía de Pitágoras, Platón, Sócrates, Aristóteles, ellos creían que una persona cuando muere solamente algo exterior, pero hay algo interior que sale y va a un lugar donde se le conocía como el Hades. ¿Sí? En la mentalidad griega, el Hades es un lugar donde hay espíritus. Si ustedes vieron, por ejemplo, la película Odiseo, ustedes van a ver que Ulises desciende al Hades y se encuentra con un montón de espíritus que están por ahí volando. Esa era la creencia griega, pero esa no era la creencia judía antes de la deportación de Babilonia. Eso ellos lo aprendieron en Babilonia y lo aprendieron con los griegos. Y hay un grupo de judíos que acepta esa doctrina. Para el siglo I existe un grupo llamado los saduceos, los fariseos, que aceptaron una doctrina helénica. La creencia de que hay vida después de la muerte le dio lugar al origen dentro de la cultura judía en el tiempo de los griegos, no antes de los griegos. Ustedes van a ver eso, en el tiempo de los griegos. Por tal razón, ustedes van a encontrar que la palabra Hades, yo quiero que ustedes piensen esto, mira, cuando pienses en Hades, piensa en Seol, porque la palabra Sheol, que es tumba, donde no hay pensamientos, donde no hay sufrimiento, donde no hay pensamiento, donde no hay espíritus, porque es tumba, sepulcro, a donde van los muertos, ¿sí? Ese tendría que ser el pensamiento. Pero cuando la Biblia se tradujo al griego, o cuando se escribió el Nuevo Testamento en griego, los que escribieron el Nuevo Testamento en griego, escribieron en griego, pero con un pensamiento judío, no con un pensamiento griego. En el pensamiento judío, ¿sí? En el pensamiento judío, Hades significaba lo mismo que Seol, un lugar donde no hay espíritus, un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay fantasmas volando. Cada vez que un judío encontraba la palabra Hades, pensaba en un lugar como Sheol, porque la palabra Hades es la misma palabra que se menciona para Sheol, un lugar donde están los muertos. Pero en la cultura griega, Hades significa un lugar donde hay vida interior, un lugar donde hay espíritus, un lugar donde hay sentimientos, un lugar donde hay conversa entre muertos, de tal manera que Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí dice en Hechos 2:27 Hades, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero al leer a Hades, la mente del lector va a un Strong y encuentra que es Hades, y el problema es que el Strong va a darle un significado basado en la creencia helénica y no basada en la creencia bíblica, judía. Ese es el problema que nos causó el griego. El griego nos cambió la mentalidad. Y por eso que yo te digo,
para que tú estudies el Nuevo Testamento, tienes que tener mente judía, cultura judía y no cultura grecorromana ni cultura griega. Si tú tienes una mente griega, vas a interpretar la Biblia chueco y vas a originar cosas que la Biblia nunca jamás dijo de ninguna manera. Entonces, el creer que las personas están vivas después de morir, sí, el creer que el alma es inmortal, se atribuye a los padres de la filosofía griega en el tiempo de los griegos. A ver, permítanme ver el horario. Yo voy a ir cerrando este tema en cuanto el tiempo nos va a ganar. Ya nos ganó, no es que nos va a ganar. Hemos visto tres cosas por lo menos. Lo primero, que la tercera bestia de Daniel capítulo 7 es nada más y nada menos que Grecia. Segundo, hemos visto que en este periodo de tiempo se escribieron 7 libros que fueron incluidos dentro de la traducción de los 70, pero estos 7 libros no lo introdujeron los 70, lo introdujeron otros personajes. Los 70 solo hicieron la traducción de 5 libros, nada más la Torá, y nada más. Y eso a la fuerza, lo hicieron, por amenaza y todo, lo hicieron. Y que los otros libros de la Biblia fueron incluidos después, y peor los apócrifos después, inclusive muy tardíamente, en lengua griega. Estos libros no fueron aceptados por los judíos. Cuando el católico te dice, es que ustedes quitaron los libros de la Biblia, él ignora lo que te estoy contando. La carta de Aristeas claramente menciona de que solamente 5 libros fueron los que se tradujeron. El resto ya metió la mano los griegos. Sí, yo quiero que entiendan esa partecita. Así que el judío, el católico, que es ignorante, no todos, algunos son muy letrados, el católico que ignora muchas cosas, él piensa que nosotros, o sea, los protestantes, quitamos los 7 libros y ahora tenemos una Biblia mutilada. No, no fue así. El problema es que la Biblia, el Antiguo Testamento, nunca tuvo esos libros. Esos libros fueron incluidos después del cierre del canon en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los medios y los persas, en el tiempo de Artajerjes, según las palabras literales del propio Flavio Josefo, según las palabras de la carta de Aristeas y otras fuentes más. Entonces ellos, cuando nos dicen, ustedes quitaron los libros de la Biblia, ustedes quitaron, los protestantes quitaron, dígale de la siguiente manera, nosotros nunca quitamos, nunca estuvieron allí, ustedes colocaron, los griegos fueron los que colocaron. Ptolomeo IV Filadelfo colocó cosas que en la Biblia nunca deberían estar. De hecho, Jerónimo, en el 382, él tradujo la Biblia del hebreo, del arameo, del griego que estaba en el Antiguo y Nuevo Testamento al idioma el latín, salió la que es la Vulgata Latina. Jerónimo a esos libros lo puso en una sección aparte y los llamó apócrifos. De hecho, Lutero inclusive quitó esos libros y el católico dice que Lutero quitó esos libros. Lo quitó porque nunca debieron estar ahí. Nunca debieron estar ahí. No son palabras de ellos, son libros históricos, que los recomiendo leerlos, sí, pero son libros históricos. Simple. La cosa vamos allí. Eso hemos aprendido, y hemos aprendido también que los griegos pues colocaron su religión, su cultura, su idioma, y eso afectó muchísimo. Miren, tardaríamos mucho tiempo en dar seminarios, pero vamos a tratar ya de desmenuzar esto aquí con nuestros hermanos que están en Zoom, que están conectados, y felicito por ello. Yo no sé si la próxima semana podré estar transmitiendo, ya que voy a estar en un evento. Creo que en la noche vamos a tener programas. Ninguna noche tengo vacaciones. Vamos a estar desde en Chiapas, si no mal recuerdo, teniendo algunos temas. Yo voy a tratar de poder conectarme para poder estar. No les prometo nada, pero Dios mediante nos estaremos viendo en el próximo tema. Y aquí me quedo con mis hermanos de Zoom. Un momento más, aquí tengo muchos ayudantes, muchos estudiosos de la Biblia que también me ayudan, ¿verdad? Aquí está mi hermana Sujei de República Dominicana, el pastor Rolando, que es un pastor que domina mucho estos temas. Yo hablo más desde el marco histórico, bíblico, y ellos van a tratar de desmenuzar y conversar aquí. Y aquí nos quedamos de largo. Entonces, que el Señor los bendiga, mis hermanos. No se olviden de compartir el video, porque este video es de mucho valor, de mucho conocimiento, y vamos a ir ya hablando más
acerca de esto. Hermano Ángel, ¿me puedes explicar San Mateo 10:28? Voy a terminar con ese versículo, ¿ya? Mateo 10:28. Mateo 10:28. A ver, ¿qué dice Mateo 10:28? No me voy a ir sin contestar esta pregunta, discúlpeme. ¿Qué dice Mateo 10:28? A ver, ¿dónde está Mateo? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Dice así Mateo 10:28. Aquí lo tengo. Me pasé. Muy bien. No temas al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Primeramente, yo quiero mencionar que este mismo verso está en el libro de Lucas, el capítulo 12. Permítanme leer Lucas, el capítulo 12. No quiero estar equivocado. Lucas, el capítulo 12. A ver, ¿dónde estamos? Un segundito, por favor. No tenía en la mano el texto. 12, Lucas 12, 2, si no mal recuerdo. A ver. No tengas de lo que matan el cuerpo. Pero dice aquí, más os digo, no, amigo mío, no tengas miedo del que mata el cuerpo y después nada más puede hacer. Te enseñaré a quién debes tenerle miedo. Temed a quien, después de haber quitado la vida. Mira lo que voy a comparar. Lucas y Mateo están citando el mismo evento. Lucas dice, no tengas miedo al que mata el alma. Perdón, Mateo dice, no tengas miedo al que mate el alma. Y Lucas dice, no tengas miedo al que mata la vida. La palabra alma significa vida. Y ustedes van a ver que en el hebreo tiene que ver con vida. Entonces, cuando tú piensas, ¿por qué aquí dice alma? ¿Por qué aquí vida? ¿Hay contradicción? No, no hay contradicción. Tanto alma como vida es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la palabra allí es nefesh, que significa vida, persona, yo. ¿Me dejo entender? Entonces, no significa que hay una alma dentro que sale después que yo me muero, ¿verdad? Mira lo que dice, tenle miedo a aquel que después de quitarte la vida, ¿sí? Tiene el poder de enviarte al infierno. La palabra infierno no existe en la Biblia. Escúcheme lo que voy a decir, para muchos, una herejía que está diciendo el pastor. En Mateo 28, en 10:28, en Lucas y en todas las traducciones de la Biblia, cuando ustedes escuchen la palabra infierno proviene del latín infernus. La Biblia no se escribió en latín. La Biblia se escribió en el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Así que cuando los escritores bíblicos pusieron allí la palabra infernus, nunca la colocaron ellos. Ellos pusieron en la palabra infierno, colocaron la palabra gehenna. Y yo les voy a dar una clase de esto que es el gehenna. No es el tiempo de hablar de ¿sí? Pero lo que les voy a decir, de nuevo les voy a decir, y quizás a algunos les reviente la cabeza, ya que son nuevos, no existe en la Biblia la palabra infierno. La palabra infierno fue colocado por San Jerónimo el año 382, cuando él tradujo la Biblia del hebreo al latín. Y la palabra infierno es una muy mala traducción. Cuando ustedes lean la palabra infierno, su mente de ustedes vuela a un fuego, pero la mente de la Biblia, en la cultura bíblica, infernus, es lo mismo que proviene de Sheol y la misma palabra que proviene de Hades, que quiere decir tumba, sepulcro y cementerio. Cuando aquí ustedes van a encontrar cuando Jesús dijo, ten miedo a aquel que después de quitarte la vida te puede mandar al infierno, ahí la palabra es gehenna. La palabra usada ahí es gehenna. Jesús dijo gehenna. Y esa es la palabra que no se traduce por infierno, ya que en la mentalidad cultural, infierno es un lugar donde hay fuego. Y en la palabra bíblica, infierno, ¿sí? Infierno, ¿sí? No está en los escritos originales. Eso fue colocado por un católico prominente llamado Jerónimo. ¿Sí? Jerónimo es el que colocó la palabra infernos allí. Pero Jesús no dijo infernos, dijo gehenna.
Y ustedes van a ver, el significado de infernus es uno y el significado de Gehenna es otro. En otro momento estaremos ampliando este punto de vista, ya que por tener la cultura griega y la greco-romana, nosotros volamos con las terminologías bíblicas. Yo sé que quizás no he detallado aquí en vivo todo, pero vamos a ir trazando con nuestros hermanos de Zoom. Me despido con mis hermanos de Facebook. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Que pasen un bonito sábado el día de mañana. Estaremos nosotros en Puente Piedra pasando este sábado. Dios los bendiga, mis hermanos de Facebook. Con ustedes, muchísimas gracias por su atención prestada. Nos vemos en otra oportunidad para seguir la secuencia que estamos estudiando. Dios los bendiga.